Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. El día de hoy les traigo un video breve sobre alguna herramienta que se me hizo muy buena y pues que la verdad está muy fácil de utilizar, sobre cómo podemos hacer para crear nuestros recorridos virtuales. Sabemos que actualmente pues muchas de las webs que hay en internet pues cuentan con este tipo de proyectos, ya que son muy vistosos, la verdad se ven muy genial este tipo de efectos de vistas, de galerías, de imágenes y todo eso. Dependiendo, ¿verdad? Por ejemplo, podemos tener, dependiendo del giro de la empresa, obviamente. No sé, pues algunas que lo necesiten más para poder hacer un recorrido sobre sus salas, sus X cosas, sus instalaciones. Bueno, pues sin nada más, empecemos. Para empezar, yo voy a tener aquí unas imágenes, las tengo aquí descargadas. Estas imágenes, en documentos, perdón, tienen que ser imágenes en 360, son JPG, pero son imágenes 360. Creo que también se le llaman imágenes equinorrectangulares. No estoy bien empapado sobre este tema, pero sé que son 360, ¿verdad? Pues en internet se pueden encontrar muchas. De todas maneras, yo voy a dejarle también estas imágenes en la descripción del video, o bueno, los links a GitHub para que puedan descargar el proyecto completo y así puedan ver cómo hacerlo. Bueno, teniendo en cuenta estas dos imágenes, luego vamos a acceder a nuestro navegador. La herramienta se llama Marcipano, marcipano.net. Accedemos y aquí aparecerá la página principal. Aquí pues vienen algunos demos de qué es lo que se puede hacer, pues, para verlo. Podemos ver los videos, checarlos, viene mucha información de demos. Acá vienen unos documentos. Aquí viene, perdón, la documentación de cómo utilizamos Marcipano y todo eso, ¿verdad? Qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Esto casi no lo vendríamos haciendo nosotros. Nosotros solamente descargaríamos y lo incluiríamos en nuestro proyecto. Pues entonces para eso nos vamos aquí a Marcipano Tools. Accedemos aquí y aquí tenemos la interfaz que nos va a ayudar a hacer todo nuestro trabajo. De entrada nos pide pues alguna información y nos dice que le agreguemos las imágenes. Le damos en iniciar y acá nos pide que seleccionemos los archivos. Vamos a descargas y en documentos. Seleccionamos los archivos. Sería este y este que está aquí. Dos imágenes. Y las empezamos a subir. Aquí empieza a subir las imágenes. Como pueden ver, normalmente pues estas imágenes son mucho más pesadas que una imagen normal, ya que son en 360. Y esperamos a que termine la subida. Antes de en eso que está subiendo, les voy a explicar un poco la herramienta, ¿ok? De este lado, en Settings, tenemos estas opciones. Aquí hay que dejarlo tal cual. Esto es para, por ejemplo, Auto Rotate. Es para que automáticamente empiece a rotar hacia el lado derecho. View Controls Buttons. Esto prácticamente es los controles que va a tener, los botones de control, por ejemplo, para que le demos, para que suba la vista, para que baje la vista, a la izquierda, derecha, zoom, menos zoom. El zoom lo va a dar dependiendo si la imagen es de un tamaño grande. Si es pequeña, pues no va a dar mucho zoom, pero pues sí lo da. El Full Screen Button, pues prácticamente es para que nosotros seleccionemos entre ver, cambiar y ocultar la pantalla completa, ¿verdad? O sea, para que nos abarque toda la pantalla del dispositivo. De este lado tenemos los panoramas, la lista de panoramas. Aquí lo que podemos hacer es, si nosotros queremos que este aparezca inicialmente o primero, la podemos arrastrar. Así podemos ir arrastrando la posición que nosotros necesitemos. Luego de eso podemos cambiar el nombre del panorama. Aquí por defecto le pone el nombre de la imagen, así que nosotros podemos cambiárselo. Por ejemplo, a un glaciar o Polo Norte le voy a poner. Polo Norte. Después también, le voy a cambiar a los dos. Aquí le vamos a poner desierto. Ahí lo tenemos. También tenemos la opción, aquí ya vimos que podemos editar el nombre. También tenemos la opción de eliminarlo si así lo necesitamos, ya que si nos equivocamos de imagen podemos eliminar el panorama. Después vámonos de este lado. Aquí podemos ir viendo cómo va quedando, ¿verdad? Bueno, una vez conociendo estas herramientas, vámonos a la parte creo más importante o más vistosa. Tenemos de este lado un info hotspot. Es un punto de información. Por ejemplo, si nosotros necesitamos en nuestro recorrido
darle a nuestros usuarios información de qué es por qué está este barco aquí, o la historia, no sé, un pequeño relato. Le damos aquí en Info Hotspot, podemos mover el punto que nos aparece, posicionarlo donde nosotros lo necesitemos, lo voy a poner aquí en este caso. Le podemos editar el título, por ejemplo, historia de este barco. Solo por mencionar algo, ¿verdad? Igual en el texto, aquí le podemos poner, no sé, este barco. Este fue un buque de guerra que participó así, por ejemplo. Solo por mencionar algo, ¿verdad? Obviamente esto no es cierto. Aquí lo tenemos, ok. Esto funciona de la siguiente manera, que una vez dando la información, aparecerá en nuestro recorrido así como un signo de interrogación. Y obviamente nosotros vamos a ir a darle un hover o pues a poner el mouse encima y nos desglose la información, el título y su resumen. Podemos eliminarlo también si nos equivocamos o algo por el estilo, si no queremos que vaya ahí o no debía de ir ahí, podemos eliminarlo. Ok, y así podemos ir agregando donde nosotros necesitemos. Aquí está el sol, qué sé yo, no, ya está, no sé, otro pequeño buque, no sé, lo que sea. Podemos eliminarlo también, damos ok y ya quedaría, ¿verdad? De esta forma. Bueno, otro de los puntos es que también podemos agregar cuál será la parte inicial, o sea, la pantalla principal que será cuando se inicia, cuando se abra este panorama. Por ejemplo, yo quiero que la parte inicial del panorama sea esto, por ejemplo. Entonces le doy acá, Set Initial View, y ya lo dejó como vista inicial. Lo guardo con vista inicial. Después de eso tenemos otra de las herramientas que sería Linked Hotspot. Esto es para linkear de un panorama a otro. Si nosotros, para mencionar algo, vamos a imaginar que tenemos, obviamente la otra imagen que yo tengo para este ejemplo es un desierto, nada que ver con el barco. Pero vamos a suponer que este barco, bueno, voy a poner aquí la vista inicial, aquí. Vamos a suponer que este barco, yo tengo la otra imagen que está aquí, la que es desierto. Vamos a suponer que sea la parte, una imagen de aquí adentro o de arriba. Entonces yo lo voy a linkear, que vamos a irnos en la parte de la proa, por así decirlo, aquí. Para que el usuario dale clic, lo redirija al siguiente panorama, que va a ser la parte dentro del barco. Bueno, que en este caso es un desierto, pero vamos a suponer. Bien, al agregar nosotros el link, nos aparecen aquí los panoramas que tenemos. Entonces yo voy a utilizar el Polo Norte en el panorama que estoy en actualmente. Aquí estamos viendo. Voy a decir que se vaya al desierto. Ya con eso quedaría linkeado. Así es como linkeamos, ¿ok? Ahora voy a también linkear al desierto. Aquí voy a ir al panorama del desierto. Igual podemos agregar la información. Por ejemplo, este arbolito de tal. Agregamos la vista inicial. Luego le voy a agregar el link. Voy a linkear con el panorama del barco. Y le voy a poner que se vaya al Polo Norte. Que ese es el que tenemos, ¿verdad? Y ya así es como quedaría. Y prácticamente eso es todo lo que esta herramienta, yo pienso que sí nos ofrece bueno, la herramienta está muy buena y pienso que nos ofrece varias opciones muy buenas, y además, como les mencionaba, es muy fácil hacer esto, cualquiera puede hacerlo. Después de esto, pues tenemos que exportar nuestro proyecto, ¿verdad? El proyecto que acabamos de crear. Ahorita no vamos a poder verlo así en tiempo real, y no podemos navegar en tiempo real, ¿verdad? En cada uno de los panoramas. Para eso tenemos que darle aquí en la parte donde dice exportar. La vamos a exportar y rápidamente empieza a exportar dependiendo de la cantidad de panoramas que hayamos creado o de imágenes que tengamos 360 que hayamos subido. Y listo, se nos descarga un zip. Nosotros tenemos que ir a las descargas. Y acá tendríamos nuestro proyecto. Le voy a dar en extraer aquí. Y se extraería con el nombre de app files. Le damos entrar y aquí tendríamos todos los archivos que utiliza. Todos los CSS, los JS y otros archivos más, ¿verdad? Quién sabe en qué parte, cómo lo utilizarán. Bueno, pues aquí tenemos el index, es el que nos interesa. Si nosotros lo abrimos, aquí nos va a aparecer ahorita en color negro, no nos muestra las imágenes. No se asusten. Esto es porque para que funcione correctamente tenemos que pues tiene que estar en un servidor web o lo que sea, ¿verdad? En este caso yo estoy aquí en un servidor local
ya eché a andar mi servidor SAM. Ya lo corrí. Entonces ahorita voy a irme. Vamos a copiar esta carpeta que se llama app files. Control, voy a copiar y lo voy a pegar en los htdocs. Aquí es una carpeta que se llama recorrido y lo pegamos aquí. Ahora simplemente vamos a ir a localhost, accedemos y voy a ir a donde dice recorrido. Aquí lo tenemos. Abrimos la carpeta de add file y se ejecutaría nuestro index y ahí ya nos muestra las imágenes, como pueden ver. La verdad es una herramienta que se me hace muy padre. Aparte que, como les mencionaba, actualmente los recorridos virtuales dan mucha categoría, mucha visualización y se mira muy bonito en una página web, ¿verdad? Por ejemplo, para mostrar cualquier tipo de cosas, dependiendo del rol de la empresa. Por mencionar algo, podríamos poner de ejemplo una constructora que queda sus proyectos, ¿verdad?, de construcción o algo parecido. Entonces esta podría agregar un montón de fotos 360 donde pueda hacer recorridos virtuales de cómo quedan sus proyectos. Y la verdad es que las personas al verlo, pues sí les daría mucho, pues les entraría mucho la duda, ¿verdad? Y pues se obtendrían clientes nuevos. Eso es lo que, para eso es lo que las páginas web son diseñadas. Y pues esta es una herramienta que podemos aplicarla, que podemos aplicar a ella. Entonces aquí se dan cuenta, pues ya aquí la tenemos, ¿verdad? Lo que les mencionaba. Bueno, de hecho aquí no le activé yo los controles de botón ni el pantalla completa, así que le voy a volver a dar aquí. Vamos a eliminar la que tenemos ahorita en descargas, el zip que tenía aquí, para volver a llevarlo y eliminar también esta carpeta. Y voy a volver a exportar, ok, lo exporto ya, aquí lo tengo, lo voy a extraer aquí, ok, override, ok, add files, la carpeta de add file, lo voy a copiar, me voy a ir a htdocs y vamos a ir a recorrido, voy a borrar esta y voy a pegar la que copié, F5, display, ahí cabe. Bueno, vamos a ir a localhost, aquí está. Bien, entonces si se dan cuenta no le había seleccionado la parte de, y me mando otra vez. Bueno, no le había seleccionado la parte que era de control de botón y la pantalla completa, por eso no me aparecían estos controles que le mencionaba, que es para ir hacia arriba, abajo, izquierda, derecha, para detenerla, para pantalla completa, y pues se ve muy bien, ¿verdad? Bueno, pues para ir de panorama en panorama, aquí tenemos a este lado, podemos ocultarla también, la lista. Nosotros podemos darle al desierto y nos va a llevar al desierto, por el norte y nos va a llevar por el norte, pero la intención mejor es que por los links que nosotros pusimos aquí. Le damos al link y nos manda al desierto. Y así es como nos va a ir transportando de panorama en panorama. Igual la información, pasamos por el mouse por encima de esto y nos aparece que un título, historia de este barco. Le damos clic y nos aparece toda la información que nosotros vayamos a agregar. Y así es como funcionaría. De esta forma como funciona esta herramienta. Les digo, se me hace muy buena herramienta. Entonces, pues prácticamente eso sería todo. Como les mencionaba, espero les pueda ser de mucha utilidad. Si es de mucha utilidad, pues denle like a este video, compartan, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video.